Bueno, muchas gracias por la invitación, para estar aquí con ustedes, compartir con ustedes. Eh, la verdad que el tema que nos toca es un tema muy controversial, ¿no? Porque hay una división en muchos campos de conocimiento en cómo entender la modernidad. ¿Bien? Cómo entender la modernidad, cuál es su relación con el capitalismo, qué es eso de la modernidad. Y entonces esto pues hay personas, ¿verdad? Muchas, sobre todo en el lado más eurocéntrico del espectro, se celebra la modernidad como un proyecto emancipatorio. En la perspectiva de colonial de la que yo vengo, nosotros tenemos una visión crítica y, bueno, radicalmente crítica de la modernidad. Porque para nosotros la modernidad no es un proyecto emancipatorio, sino una civilización, un proyecto civilizatorio. Es decir, una civilización de muerte, destructiva de la vida. Voy a ir sobre algunos de estos temas, ¿no? Estoy comenzando un poco para que entiendan por dónde es que uno va. O sea que muchas veces en el lenguaje académico e incluso fuera de la academia, cuando se dice modernizar o somos modernos, o siempre parece positivo, es como algo positivo. Pero en realidad lo moderno es el sistema civilizatorio en que estamos. Este sistema que está en crisis terminal, que está poniendo en juego la vida en el planeta Tierra, esto es la modernidad. Entonces, ¿cuál sería los diferentes puntos de vista sobre esto? Voy a usar una metáfora breve, que es, porque fíjense cómo en la filosofía y en los pensadores y pensadoras contemporáneas de la tradición occidentalocéntrica se celebra la modernidad como solución a los problemas de la humanidad, como proyecto emancipatorio. En cambio, ustedes pueden ver que los pueblos y los intelectuales indígenas, africanos, sobre todo indígenas de diferentes partes del mundo, ven el proyecto de la modernidad como un proyecto destructivo de la vida. Y entonces aquí hay una diferencia abismal en cómo se está viendo lo mismo. ¿Bien? Porque la modernidad depende de la geopolítica del conocimiento y la corpopolítica del conocimiento, desde dónde lo estamos mirando. Y le voy a poner un ejemplo así metafórico, a ver si para un poco acortar el tiempo y poder explicar algo que me va a tomar mucho tiempo rápidamente. Imagínense la democracia ateniense. Si se recuerdan, la democracia ateniense tenía a los ciudadanos libres dentro de las murallas. Y esos ciudadanos libres vivían privilegios, vivían un nivel de vida, etcétera, alto, superior a los que vivían fuera de las murallas, que eran los esclavos, los bárbaros, los pueblos oprimidos, estaban fuera de las murallas. La condición de posibilidad de los privilegios de los ciudadanos libres dentro de la muralla eran los esclavos fuera. Entonces, eso tómenlo como una metáfora para entender el sistema global que se construye a partir de 1492 a través de la expansión colonial europea, donde tenemos un 10% de la población mundial dentro de las murallas y un 90% de la población mundial fuera de las murallas. La expansión colonial europea, como ustedes saben, es una expansión civilizatoria
porque no fue solamente que se creó un nuevo sistema económico mundial, es que además se trajo todo un sistema civilizatorio, un paquete de relaciones de dominación que existía en Europa y que la exportaron a donde quiera que se metieron. Destruyeron las civilizaciones que se encontraron, todas las civilizaciones que se encontraron, las destruyeron. E impusieron la suya. Es decir, que no fue solamente que se creó un sistema mundial capitalista de explotación, es que también trajeron una forma de patriarcado, el patriarcado de la cristiandad, a lugares donde no existía patriarcado. Bien, es que trajeron un sistema racialista a lugares donde no existía racismo. Es que trajeron un sistema civilizatorio que entendía la relación entre humano y naturaleza de manera dualista, en lugares donde el entendimiento de la relación entre humano y naturaleza era holístico, no dualista. Bien, y esto que parece una tontería de dualismo holístico, esto tiene unas consecuencias para la vida en el planeta enormes. Porque de ahí en adelante comenzamos a producir tecnología destructiva de la vida. Porque el dualismo de la cristiandad, me voy a meter en eso más adelante, se secularizó en el dualismo cartesiano. Y el dualismo cartesiano se convirtió en la cosmovisión del sistema capitalista. Y empezamos a producir tecnología, porque no hay tecnología neutral, toda tecnología tiene cosmología. Empezamos a producir tecnología bajo cosmología dualista cartesiana, que tenía la idea estúpida de que los humanos estamos aquí insulados, aislados, y nuestra vida se produce y reproduce de manera insulada y aislada de la naturaleza. Y esas otras formas de vida, que se conoce como naturaleza, está en una relación dualista exterior, como dos ontologías separadas. Y entonces, bajo esa idea, se presuponía que tú puedes destruir cualquier cosa alrededor tuya, la vida humana sigue. Es decir, ahí está la semilla de la racionalidad de la destrucción de la vida, porque tú no tienes los cuidados, porque tú no tienes en tu cosmovisión la idea holística de que la vida, para que se reproduzca, tiene que haber un balance, un equilibrio entre las diversas formas de vida. Y que por tanto cualquier tecnología que tú hagas para trabajar con la naturaleza tiene que ser mediada por los cuidados que tienes que tener para no destruir lo que está alrededor tuyo, porque vas a destruir no solamente a ti mismo como ser humano, sino la vida. Entonces tenemos 400 años de sistema capitalista global que está produciendo tecnología bajo la racionalidad dualista cartesiana, que concibe la vida humana como algo que se puede reproducir insuladamente de las otras formas de vida, y por tanto produce tecnología sin pensar que si tú destruyes los árboles que tienes alrededor, tarde o temprano eso te va a pasar la cuenta, porque como ser humano nosotros somos naturaleza. Y como naturaleza, nosotros nos reproducimos en un sistema ecológico de naturaleza, que no estamos en el exterior ni dualistamente separados, y que tiene que haber equilibrios ahí y balance para que la vida pueda continuar. Este sistema civilizatorio es el primero en el planeta Tierra que concibe la relación entre humano y naturaleza de esa manera. Anteriormente, todas esas civilizaciones que destruyeron, independientemente y a pesar de las discrepancias que pudieran haber en cosmologías, tenían en común la idea de la diferencia, la unidad, o sea, la diferencia en la unicidad, la idea de holística, de la coexistencia de múltiples formas de vida en un solo cosmos, y donde la vida humana es una más que es dependiente de las otras y viceversa, y donde tiene que haber un balance. Bueno, estas son cosas que, una idea que era sentido común de todas las civilizaciones previas.
Esta civilización es la primera que incurre en este desastre de tener una cosmovisión que tiene esta idea estúpida de que los humanos nos reproducimos insuladamente, aisladamente de la naturaleza, como que tenemos una ontología separada de los seres vivos de la naturaleza. Eso es una secularización de la cristiandad, porque en la cristiandad se asumía que la naturaleza estaba el diablo, Satán, y a través de la cristiandad, me refiero no al cristianismo, sino la cristiandad, el cristianismo trinitario que funda Constantino en el siglo IV como teología de dominación, como una teología de dominación imperial, que entonces empieza a clasificar todo lo que es naturaleza y todo lo que es diferente, incluyendo humanos que son diferentes, en el lado de la naturaleza, en el lado del demonio. Eso hizo que la Europa de esa época sucumbiera por 1400 años en oscurantismo, porque si usted era científico y trabajaba con las fuerzas de la naturaleza, usted era sospechoso de estar trabajando con el demonio. Entonces usted lo acusaban de estar trabajando con las fuerzas del demonio y lo quemaban vivo, lo crucificaban, lo que fuera. Entonces era muy difícil hacer ciencia y tener espiritualidad, porque era mutuamente excluyente en la cristiandad, la ciencia y la espiritualidad. Eso era un fenómeno local europeo, eso no era un fenómeno mundial. En ninguna otra parte del mundo pasaba eso. Por eso la ciencia y la tecnología florecieron en el resto de la civilización del planeta, mientras en Europa estaban en el oscurantismo más absurdo, bien, con esta estructura de la cristiandad. La civilización china, la civilización en la India, en África, la civilización musulmana, islámica, las civilizaciones de los pueblos originarios de las Américas, Tahuantinsuyo, Teotihuacán, etc. Eran civilizaciones con un florecimiento en conocimientos científicos, en filosofía, en nuevas tecnologías, etc. Mientras Europa estaba hundida en un oscurantismo terrible. ¿Bien? Porque en esos pueblos no había ninguna contradicción entre usted tener ciencia y tener espiritualidad. Si usted era un científico y a usted lo descubría algo en la naturaleza que nadie conocía, a usted no lo quemaban vivo, usted lo celebraban, porque usted ha descubierto algo que es parte de la misma creación que no conocíamos. Porque no hay visión dualista, es parte de un universo de diversas formas de vida dentro de un solo sistema cosmológico, ¿no? Un cosmos, donde coexisten las diversas formas de vida dentro de eso, y no hay este dualismo que viene con el cristianismo el cristianismo trinitario, que destruye al cristianismo unitario, que tenía esa noción holística, el cristianismo unitario, pero que fue destruido en las reformas de Constantino del siglo IV. Y a través de esto se creó entonces este dualismo que luego en el mundo moderno se seculariza en Descartes. Descartes, cuando digo secularizar, es que le quita el lenguaje teológico. Ya no va a decir que la naturaleza es del demonio, pero va a decir que la naturaleza es salvaje, que la naturaleza hay que dominarla, que hay que explotarla, que hay que controlarla. Bien, como un enemigo de los seres humanos. La naturaleza es un enemigo de los seres humanos. De la misma manera que la cristiandad lo veía igual, pero lo que hace Descartes es secularizar ese dualismo y sacarlo del terreno del lenguaje teológico. Pero si se fijan, ese dualismo tiene un fundamento cosmológicamente de la cristiandad, porque seguimos viendo a la naturaleza como algo que hay que dominar, que es un enemigo, que nos va a atacar, que nos va a matar, y entonces en la naturaleza como enemigo. Entonces, porque ese mismo dualismo se va a reproducir ahora bajo el dualismo cartesiano, como fundador de la filosofía moderna. Entonces, hago ese largo paréntesis, pero volviendo al tema, tenemos entonces que dentro de las murallas, en este nuevo sistema que se crea con la expansión colonial europea, la expansión civilizatoria de Europa,
tenemos un 10% de la población que viven a costa, sus privilegios, a costa de los recursos y el saqueo del resto del mundo, a través de la colonización, la esclavización, la dominación imperial, etcétera. Los recursos se acumulan dentro de las murallas ahora como metáfora, ¿no? Siguiendo la metáfora de la democracia ateniense. ¿Y qué pasa? Dentro de las murallas, en ese 10%, ahí hay conflictos, ahí hay contradicciones. Hay contradicciones de clase, hay contradicciones de género, hay todo tipo de conflictos adentro de las murallas. Hay oprimidos dentro de las murallas. No es que es un lugar feliz, es un lugar con contradicciones y conflictos. Pero ¿qué pasa? A través del tiempo, los oprimidos dentro de esas murallas empiezan a hacer luchas adentro por mejorar su situación. Y empiezan a obtener de los dominadores dentro de las murallas, empiezan a obtener concesiones a sus demandas. Es decir, empieza a haber transferencias de recursos, migajas para que vivan un poquito mejor, reconocimiento de derechos ciudadanos, incluso hasta democráticos, derechos de la mujer, derechos de los trabajadores, derechos laborales, derechos. Empieza a haber una extensión de derechos dentro de las murallas que no existe ni pasa con las demandas de los sujetos oprimidos fuera de las murallas. Dentro de las murallas hay lucha de clase, hay lucha feminista, hay lucha de contraopresión nacional que incluso ocurre dentro de las murallas y cosas de esas, pero los dominadores con el tiempo van haciendo concesiones a las demandas de los oprimidos dentro de las murallas en gran medida para cooptarlo al sistema imperialista mundial. Es crear una especie de aristocracia de oprimidos dentro de las murallas que viven mejor que los oprimidos del resto del mundo y que se hacen cómplices de la dominación y explotación de los pueblos fuera de las murallas, porque tienen ciertos beneficios, ciertos privilegios, aún siendo oprimidos dentro de las murallas. Bien, fuera de las murallas hay luchas también de clase, hay luchas de feministas, hay luchas fuera de la muralla contra el racismo, anticoloniales, hay todo tipo de luchas, pero los dominadores no están dispuestos en esos espacios a hacer las concesiones que hacen dentro de las murallas. ¿Por qué? Por varias razones, pero una que es central es que dentro de las murallas todos se ven como parte de la raza superior. La raza superior en una estructura de dominación racial mundial. Y los que están fuera de las murallas son razas inferiores, sometidas a la violencia y al despojo brutal, ¿no? Que es el mecanismo que usa el sistema para gestionar los conflictos en las zonas del no ser del sistema. Bien, en las zonas del no ser del sistema. Ahí se gestionan los conflictos, con violencia y despojo. En la zona del ser se gestionan los conflictos de otra manera, a través de regulación y emancipación, reconocimiento a discurso emancipatorio, extensión de regulación, es decir, extensión y reconocimiento a derechos, porque se ven como parte de un grupo racial. Y entonces se gestionan los conflictos fundamentalmente a través de métodos pacíficos, y en la zona del no ser se gestionan los conflictos fundamentalmente a través de la violencia y el despojo. Aquí hay una diferencia abismal en cómo se viven los mismos problemas. Usted puede ser un oprimido por razones patriarcales dentro de la zona del ser y un oprimido por razones patriarcales en la zona del no ser, y usted no está viviendo lo mismo. Usted está viviendo opresiones abismalmente diferentes. ¿Por qué? Porque en uno se vive las opresiones con privilegio racial y en otra se vive con opresión racial. Entonces eso afecta la manera como tú vives estas opresiones de clase. No es lo mismo un explotado proletario en la zona del ser
ganándose 300 euros la hora, trabajando 8 horas a la semana, con vacaciones de 2 meses al año, pagas, o sea, no es lo mismo eso que en la zona que un proletario en la zona del no ser, ganándose 50 céntimos de dólar al día o $1 al día, trabajando 14 horas a la semana en una maquiladora, ¿no? Sin derechos laborales, sin derechos, y cada vez que usted se moviliza, lo que vienen los carabineros a darle por la cabeza. O sea, no es lo mismo. Formalmente eres un proletario aquí y un proletario allá, pero la experiencia vivida es muy diferente. Y aquí es donde viene el gran debate con la visión de los marxistas eurocéntricos. Porque nosotros somos marxistas, pero no somos marxistas eurocéntricos, nosotros somos marxistas decoloniales. Entonces, el marxismo eurocéntrico hace un universal abstracto de todo. Entonces, tú eres una mujer oprimida en el sistema patriarcal, pues lo mismo en Nueva York que en las Amazonas, que en Senegal, es lo mismo. Tú eres formalmente una mujer oprimida en un sistema patriarcal. Tú eres un proletario, vendes fuerza de trabajo, produces plusvalía que es apropiada por un capitalista. Lo mismo en Seattle, en Washington, en París o Londres, que en Haití o que en Bolivia o que en cualquier lugar. O sea, formalizas todo y hacen un universal abstracto y luego dices proletarios del mundo unidos. Y resulta que los proletarios de allá no se quieren unir a los de acá. Es más, no los quieren ni de vecinos. Y mucho menos cruzando la frontera. Los quieren fuera. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, lo que pasa ahí, nuevamente, es que tenemos que aterrizar estas cosas en relación a la experiencia vivida, en relación a unas jerarquías de dominación que pasan por la dominación racial y que organizan el sistema de una manera en la cual las opresiones, los oprimidos de la zona del ser viven sus opresiones mitigadas por el privilegio racial, y los oprimidos en la zona del ser viven las opresiones agravadas por la opresión racial. Eso que parece abstracto tiene que ver con una cosa muy sencilla. En la zona del ser, las opresiones y los conflictos se gestionan pacíficamente por medio de regulación de derechos o por medio de discurso emancipatorio, reconocimiento a que tú demandes igualdad, a que demandes libertad, etc. En cambio, en la zona del no ser, eso no se acepta, que usted demande igualdad, o que usted demande libertad, o que usted demande derechos de autodeterminación de su pueblo, o que usted demande mejores salarios o mejores condiciones. Eso no se acepta, porque usted es un inferior racialmente y porque el sistema vive de la superexplotación del 90% de la humanidad. Este sistema en que estamos está organizado de esa manera. Y si empiezan a concederle altos salarios a los condenados de la tierra, el sistema colapsa. El sistema vive del saqueo que hacen en el 90% de la humanidad. Entonces eso está organizado con la idea de raza. Así es como justifican todo eso. Si tienen dudas de lo que estoy diciendo, miren lo que está pasando en Palestina ahora mismo mientras hablamos, ¿no? Hay una gente que tiene derecho a defenderse y otros no. Usted está sometido a un genocidio y si usted se defiende, lo acusan de terrorista. Y a los genocidas, que son los que producen el genocidio, a eso se les reconoce derecho a defenderse. Imagínense ustedes en la Alemania nazi, en el gueto de Varsovia, que los nazis decían que estos tipos eran unos terroristas y justificaban acabar con ellos porque estaban usando violencia y era gente. Cuando el gueto de Varsovia, los nazis controlaban el agua, la electricidad, controlaban quién entraba, quién salía, cuánto se comía, cuántos los alimentos, todo. Entonces, de momento son atacados los nazis y los nazis dicen, tengo el derecho a defenderme. Pero los otros que intentan defenderse, no, tú no tienes derecho a defenderse porque tú eres un terrorista. ¿Te fijas lo que estamos hablando? Un genocidio, ¿bien? En la ley internacional después del nazismo se reconoce
se reconoce en la ley internacional que el derecho a la defensa solamente a los pueblos colonizados y sometidos a genocidio, solamente en el derecho internacional. No se reconoce derecho a la defensa a los genocidas ni a los colonizadores. Eso no está reconocido en la ley internacional. Y eso viene de la historia del nazismo. A partir de esa historia es que se construyó esa ley internacional. Y ahora el mundo al revés. Ahora los genocidas son los que tienen derecho a defenderse. Y los que viven genocidio, los que los están exterminando, no se pueden defender porque los acusan de terroristas. Eso tiene que ver con esto de la zona del ser y no ser. Esto que estamos discutiendo, ¿no? En la zona del ser se reconocen derechos. En la zona del no ser no se reconoce derecho a nadie ni a nada. Porque ustedes no son humanos, ustedes son animales. Ustedes han visto esto. Ustedes son animales, ustedes son seres humanos. Así es como el Estado de Israel hoy justifica el genocidio y lo dicen así. Pero es que no te vayas a Israel. Vamos a ver aquí los pueblos mapuches, lo que han vivido aquí, ¿no? Y cómo se habla de los mapuches aquí. Todavía están bajo un régimen de militarización y de violencia. Todavía hoy, siglo XXI, desde que llegaron los colonizadores hasta el día de hoy, los mapuches están sometidos a la violencia. Es la forma por excelencia de gestionar los conflictos en la zona del no ser. La violencia y el despojo de sus tierras, de sus recursos, y la violencia, el exterminio, el asesinato de los pueblos. Y todavía con este gobierno de derecha del señor Boric sigue al día de hoy, es disfrazado de izquierda, pero no deja de ser de derecha. Las políticas de este señor son de derecha. Nombra un ministro neoliberal, mantiene la militarización de los pueblos mapuches aquí, que ha tenido la derecha toda la vida, y los colonizadores toda la vida, y además reprime a los mismos que lo pusieron en la silla, a los mismos movimientos que lo pusieron en la silla. Y cada vez que va a un foro internacional es atacar a Venezuela y a ver si América Latina se embarca en la aventura de meterse en la guerra de la OTAN contra Rusia vía Ucrania. Cada vez que va a un foro internacional este señor habla de eso. Entonces, ¿por qué hablo de estas cosas? Estoy hablando de estas cosas porque necesitamos categorías conceptuales para nombrar lo que está pasando. ¿Bien? Entonces, ahora pregunto yo, y aquí viene el debate de la modernidad. Cuando tú has vivido como un oprimido en la zona del ser, ¿no? En ese 10% dentro de las murallas, y a través del tiempo los campesinos, los trabajadores fueron mejorando su situación económicamente, materialmente, en términos también de derechos sociales, civiles, democráticos, etc. Pues los descendientes de ese proceso recuerdan a sus abuelos que estaban en situación peor que ellos hoy. En cambio, los pueblos del tercer mundo, los pueblos que fueron colonizados, que se les destruyó sus civilizaciones, cuando miran a sus abuelos y bisabuelos y tatarabuelos, estaban mejor que lo que ellos están hoy. Porque vivieron la destrucción civilizatoria de su civilización, de su pueblo, y terminaron en el despojo, en el empobrecimiento, en la marginación. Y esos pueblos, cuando miran la modernidad, el sistema moderno, ¿no? Llega a ellos como un proceso de destrucción. El sistema moderno para ese 10% llega como un proceso constructivo que mejoró su situación. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Si tú teorizas desde la experiencia de un oprimido dentro de las murallas la modernidad, tú vas a concluir que la modernidad es un proyecto emancipatorio. Porque mira, mis abuelos y mis bisabuelos estaban, en una situación muy pauperizada. Y con el tiempo fuimos mejorando, y la modernidad trajo entonces democracia, libertades, mejores salarios, mejores condiciones de vida. ¿Te fijas? En la memoria de esa gente es un proyecto emancipatorio. Pero ese es el 10% de la humanidad. No nos equivoquemos.
Cuando te vas al otro lado de la muralla, afuera, lo que estamos mirando es que los pueblos, cuando miran para el pasado, lo que ven es que el pasado estaba mejor que el presente. Que este proceso civilizatorio moderno lo que hizo fue destruirlo, empobrecerlos, despojarlos, asesinarlos, reprimirlos. Entonces la pregunta que yo hago ahora es la siguiente: ¿desde dónde vamos a definir la modernidad? ¿Desde el 10% de la humanidad que lo vive como proceso emancipatorio? ¿O desde el 90% donde la modernidad es el saqueo? ¿Desde dónde vamos a mirar la modernidad? Y ahí es donde viene el debate. Viene Habermas, y vienen los filósofos europeos, y te dicen que la modernidad es un proyecto emancipatorio y que ellos quisieran que ese proyecto emancipatorio se extendiera al mundo, que la modernidad se extienda al mundo. Entonces usted oye los pensadores críticos del sur global, cuando miran el mismo proceso, especialmente indígenas de todos los continentes, en África, en América Latina, en el Pacífico, en Asia, ven la modernidad como un proyecto civilizatorio, pero no solamente un proyecto civilizatorio, un proyecto civilizatorio de muerte, destructivo, de sus civilizaciones, de sus pueblos, del saqueo continuo y constante de sus recursos, de sus modos de vida, etc., ¿no? Entonces, ¿desde dónde definimos la modernidad? ¿Desde el 10% que se emancipó, se benefició? ¿O desde el 90% de la humanidad que sufre la devastación de la modernidad? Y ahí viene el debate, ¿no? Desde una perspectiva descolonizadora, nosotros entendemos que ese proceso de emancipación del 10% es un proceso falso, porque si tú te has emancipado a través de saquear al 90% de la humanidad, pues eso no es ninguna emancipación, eso es dominación y explotación descarada. Que luego tú la celebres y la adornes y la mitologices y digas que esto es lo mejor del mundo, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero en realidad, eso que tú llamas lo mejor del mundo es lo peor del mundo para la mayoría de la humanidad. Entonces no puedes celebrarla como proyecto emancipatorio. Entonces, desde el punto de vista decolonial, nosotros tomamos partido con la visión crítica de la modernidad que se hace desde la periferia, desde el sur global, desde los pueblos que vivieron la devastación del proyecto moderno colonial, ¿bien? Que no tiene nada que celebrarse, sino que es la lucha continua por sobrevivir y por echar para adelante. Entonces, bueno, dicho esto, un problema central que tenemos en esta discusión es las narrativas históricas, porque las narrativas históricos-mundiales, que pareciera como una disciplina de la historia mundial y no sé qué, en realidad lo importante de estas narrativas es que constituyen nuestro sentido común. O sea, las narrativas histórico-mundiales en las que nosotros estamos metidos, insertados, son narrativas de la historia construidas por los colonizadores eurocéntricos, historias eurocéntricas del mundo. Entonces nos narran una película de la historia que la hemos absorbido a tal punto que ya es sentido común, que ya tú hablas con alguien por la calle y no te va a narrar ninguna narrativa histórico mundial, pero te va a decir que vivimos bajo un mundo de progreso, que estamos cada día mejor comparado con el pasado, que el mundo moderno ha traído ciencia, tecnología, que el mundo moderno ha puesto un hombre en la luna, que el mundo moderno, o sea, y va a ser un discurso celebratorio de la modernidad. Eso es lo que vamos a oír, aunque la persona te diga, bueno, pero ¿cuál es tu narrativa histórica? Muchas veces no te pueden ni contar la narrativa histórica, pero está metida allí ya en el inconsciente. Está metida ahí ya en el inconsciente esa narrativa histórica de que el mundo europeo es mejor que cualquier otro mundo.
Y la modernidad nos ha colonizado hasta la temporalidad. Nos hace creer que todo pasado es peor que todo presente y que todo futuro es mejor que todo presente y todo pasado. Que hay una idea lineal de la historia donde vamos hacia lo mejor, vamos de lo peor a lo mejor. Esa es una idea lineal de la historia. Bien, esa idea es una idea totalmente eurocéntrica, ¿no? Porque quien vivió eso fueron los occidentales. El mundo no occidental vivió la devastación. Fuimos de mejor a peor. Entonces no podemos comprar esa narrativa y esa visión lineal de la historia. La historia se mueve de otra manera en otros lugares, hay diferentes temporalidades, y esa temporalidad que el mundo occidental nos vende es falsa. Es una temporalidad falsa, que no es aplicable, porque te la venden como historia universal. Pues eso será provincial, es el provincialismo disfrazado universal, porque en Europa, si bien es cierto que salieron de la aldea marginal del mundo y empobrecida a ser un lugar de acumulación de riqueza, el resto del mundo vivió otra cosa. Bien, lo opuesto, de tener civilizaciones esplendorosas a ser hoy sujetos totalmente marginales, empobrecidos, pauperizados, inferiorizados racialmente, humillados. Entonces estamos hablando de historias y temporalidades bien diferentes, de memorias diferentes. Entonces, aquí viene varios problemas. Y es, necesitamos entonces una historia mundial crítica de esas narrativas eurocéntricas para poder tener sentidos comunes que sean decolonizadores de esa historia apabullante que nos han impuesto y que aprendemos en las escuelas, ¿no? De siempre fetichizar como algo glorioso y positivo la colonización, la expansión colonial europea, la modernidad, etc. Entonces necesitamos historia mundial que dé cuenta de la diversidad de las experiencias desde África, desde Asia, América Latina, del Caribe, de diferentes lugares del mundo. ¿Qué pasó en estos últimos 500 años del mundo moderno? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué había antes de la modernidad? ¿Qué pasó durante la llegada de los europeos, después de su llegada, ¿no? ¿Y qué transformaciones hubo allí? Entonces, celebrar la modernidad, ver el problema, o sea, dejar de lado la modernidad y verla como un proyecto emancipatorio, constituye, a nuestro entender, un problema en términos de cómo miramos el futuro. Porque si esto es una civilización destructiva de la vida, y vamos ahora a aterrizar en la economía política, porque mi trabajo no es meramente descolonizar las mentes, es que aquí hay una economía política que está fundamentando el mundo en que estamos, y tiene que ver con una división internacional del trabajo capitalista que tiene varios siglos de existencia, hay transformaciones de la misma a través del tiempo, pero que no hemos descolonizado eso. Estamos todavía como periferias de centros metropolitanos. Eso no se ha descolonizado. Estamos todavía ahí. Eso se impuso con la expansión colonial europea. Se creó esa división internacional del trabajo, capitalista del trabajo a escala mundial. Pero aún después de las independencias, seguimos ahí. No ha cambiado, no se ha descolonizado esa estructura. Hay unos focos de centros metropolitanos del mundo que acumulan la riqueza del planeta. Y hay una gran mayoría del planeta que está produciendo riqueza que se les va de las manos para los centros metropolitanos. Y estamos todavía ahí. Eso no se ha descolonizado. Estamos todavía en ese problema. El sistema interestatal global de estados imperialistas con aparatos políticos militares muy poderosos, porque la acumulación misma de la riqueza
le permite entonces tener suficiente dinero para tener ejército, aparatos de inteligencia de Estado, etcétera, para organizar golpes de Estado a miles de kilómetros de Washington, para invadir países a miles de kilómetros con sus tropas, para bombardear a miles de kilómetros. O sea, hay un aparato político-militar que acompaña a la División Internacional del Trabajo en este mundo moderno en que estamos. Y estas son cosas muy materiales, son cosas que tienen unos efectos brutales sobre la vida en el planeta hoy. Las jerarquías raciales. La División Internacional del Trabajo Centro-Periferia no es solamente una división del trabajo económica, es una división etnorracial del mundo al mismo tiempo, porque está imbricada la dominación racial, la jerarquía de dominación racial con la jerarquía de dominación económica de la División Internacional del Trabajo. ¿Quién hace qué y cuánto te ganas por lo que hace? Está informado por la idea de raza. Da la casualidad que la periferia del mundo son los países considerados por los pueblos inferiores. Y da la casualidad que los países ricos son los pueblos superiores en la jerarquía racial. Y donde quiera que se clasifica debajo de la línea del humano como zona de no ser a los pueblos, allí va la violencia y el despojo, que hablábamos hace un momento, como mecanismo fundamental de gestionar los conflictos en el mundo. Entonces, aquí viene el tema de desde dónde miramos, pero también el tema de la narrativa histórica que se hace, histórico mundial, desde la zona del ser, desde esa, dentro de las murallas, o desde la zona de no ser, desde fuera de las murallas. Se hacen narrativas diferentes. Tenemos a alguien como Enrique Dussel, que llamaba la atención a que la modernidad no es otra cosa que el momento en la historia en que Europa se hace centro del sistema mundial. Esa es la modernidad. Cuando Europa se hace centro y periferializa, coloniza el resto del planeta. Esto sobre todo siglo XVI, XVII, ¿no? Ese momento en que Europa irrumpe y coloniza gran parte del planeta. Y entonces se hace centro, porque entonces la riqueza del planeta se va a acumular en las metrópolis europeas, a través de un saqueo por medio de los mecanismos de las administraciones coloniales, esclavizando pueblos, dominando pueblos, explotando pueblos, etc., ¿no? Entonces, ¿qué es realmente la modernidad? Es un proyecto civilizatorio destructivo de la vida. Porque no solamente de la vida en términos de seres humanos despojados, empobrecidos, pauperizados o exterminados, sino también de destrucción de la vida en su sentido más amplio. Porque esta civilización, con su dualismo cartesiano, como expliqué al principio, está destruyendo la vida en el planeta. Porque seguimos produciendo tecnología bajo cosmovisión dualista cartesiana, que hace que tengamos tecnología que con las mejores intenciones del mundo destruye la vida. Porque no has pensado, no tienes una cosmovisión holística que hace que tú tengas que pensar y te obliga a pensar tener los cuidados para la reproducción de la vida, porque entiendes como sentido común que la vida depende de un balance entre las formas de vida que te rodean, que si tú las destruyes, te destruyes a ti. Eso es una cosa, vamos, una idea estúpida, ¿no? Pensar que estamos insulados y que podemos reproducir la vida destruyendo todo lo que está alrededor y que la vida humana sigue feliz como si nada. Llevamos más de 400 años en eso y todavía no nos hemos descolonizado. Por eso yo digo, la descolonización no es una opción, como dicen algunos decoloniales coloniales. La descolonización es una necesidad. Si nosotros no nos descolonizamos de estas cosas, tenemos los días contados en el planeta Tierra. Esa es la realidad. Si nosotros no nos descolonizamos, es una necesidad, no es una opción.
¿no? Entonces, ¿qué es la modernidad? ¿De dónde viene esto? Y ahora voy a hacer una discusión un poco que por favor, un poco de paciencia, porque voy a meterme en una discusión teológica. En otras palabras, cosmológica, para que entendamos de dónde venimos y por qué estamos donde estamos. Y voy a ir 2000 años atrás a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret tenía una visión, Jesús el palestino, ¿no? El de Nazaret, el palestino. Jesús de Nazaret tenía, él le llamaba, usando la lengua de Jesús, ustedes saben que no era hebreo, porque era la lengua de los hebreos en esa época, ¿no? de los judíos, en esa zona del mundo, en Palestina, en aquella época era el arameo, no era el hebreo. Bien, el hebreo es una lengua mucho más antigua, que ya prácticamente estaba desaparecida, y que en esa zona ahora se hablaba arameo, que es una lengua semita. Y él nombraba, hay una Biblia aramea, ustedes saben eso. Nosotros estamos perdidos en traducción, porque la Biblia aramea se tradujo al griego, del griego al latín y del latín a las lenguas modernas. Entonces, nosotros estamos perdidos en la traducción, porque si usted traduce de una lengua semita al griego y no respeta la cosmovisión, usted coloniza la lengua semita, en este caso el arameo, con la cosmovisión griega, que es dualista. La cosmovisión griega es dualista, la cosmovisión semita es holística. Entonces hay un primer momento de transformación de lo que fue el cristianismo originario, o lo que fue el mensaje de Jesús, porque él no era cristiano, él nunca se pensó como cristiano. Moisés nunca se pensó como judío. Jesús tampoco se pensó como cristiano. Bien, esto son cosas que pasan después. Bien, esto de las religiones es una construcción posterior, siglos después. No ocurre allí, en el momento en que están estos profetas ahí en acción. Bien, entonces, él hablaba en la Biblia aramea de alhaja. Ese era el término, alhaja. Alhaja era el término del ser divino, ¿no? Pero alhaja es un concepto, es una cosmovisión. No es, yo no quiero traducir alhaja como Dios. Si yo digo Dios, ya estamos colonizados todos nosotros, sin excepción, incluyéndome, con la idea del Dios de la cristiandad. Si yo digo Dios, aquí todo el mundo se imagina un hombre blanco europeo de mayor edad, con una barba blanca, que está en una nube, con un bastón, vigilando y castigando. Y si usted se porta mal, le da por la cabeza, y si se sigue portando mal, lo manda al infierno. Esa es la imagen que tenemos del Dios de la cristiandad. Es un hombre blanco europeo de mayor edad, con una barba blanca, un bastón que vigila y castiga. Y nosotros traducimos Pachamama como Dios, Alá, Dios, Alá, Dios, Ubuntu, Dios. Todo lo traducimos a lo mismo, y ninguna de esas cosmologías, ninguna, tiene nada que ver con un hombre blanco europeo flotando en una nube. Perdóname, pero no tiene nada que ver. Estamos colonizando las otras cosmovisiones con nuestro sentido común occidentalocéntrico, eurocéntrico, cristianocéntrico. Pues le proyectamos a sus cosmovisiones nuestras categorías y nuestras tonterías, ¿bien? Porque eso es un fetichismo, ese es un fetiche increíble, es idolatría total. Tú estarle rezando a un hombre blanco de una barba en una nube, o a Jesucristo rubio de ojos azules. ¿Qué es eso?
Jesucristo en esa parte del mundo, en esa época, eran negros, no eran blancos, rubios con ojos azules. Esos son inventos de la modernidad, de los racismos de la modernidad. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Alá, ¿qué significa esto? Esto tiene una consecuencia política impresionante. Porque Alá, miren, yo lo traduzco de la siguiente manera: una fuerza cósmica divina, creadora de vida con inteligencia. Yo prefiero usar una frase larga así, para dar el sentido, respetar la cosmovisión y no ponerlo a este hombre anciano de la barba en una nube. O sea, por favor. Ellos están hablando, esas cosmovisiones, están hablando de una fuerza divina creadora de vida con inteligencia. Porque todo lo que tenemos alrededor, en esas cosmovisiones, es parte de una creación. ¿Bien? Y con inteligencia, porque cuando usted mira cada cosa, desde una partícula microbiológica hasta las estructuras del universo, es como si hubiera un ingeniero que lo hubiera fabricado. Porque tiene unas estructuras, tiene una... Entonces pareciera que eso hubiera sido fabricado. Por eso digo, con inteligencia. Una fuerza divina creadora de vida con inteligencia. ¿Bien? Por eso es que, por ejemplo, en algunas de las espiritualidades no se representa con nada a esa fuerza. Porque en el momento que la representa con algo, ya empieza la idolatría. Si pones allí un hombre con una barba en una nube europeo, si pones allí un hombre, qué sé yo, de África, o si pones allí un árbol o una piedra, o sea, ya está sacando el sentido de lo que significan esas cosmovisiones. Porque cae en la idolatría, está reemplazando lo que es esa fuerza divina con algo terrestre. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos profetas cayeron en conflictos políticos con los faraones, con los emperadores, con los reyes. ¿Por qué? Porque bajo esa noción de Alá, todos somos sagrados con letra minúscula. Nadie es sagrado con letra mayúscula. Nadie es esa fuerza creadora de vida con inteligencia, nadie. Entonces, ahí vienen los problemas políticos. Porque el emperador de Roma y Roma como imperio quieren sacralizarse a los ojos del pueblo. Y si tú tienes una cosmovisión que está diciendo, no, tú eres sagrado con letra minúscula como cualquier otro aquí. Tú eres uno más, tú emperador romano. Y tú te equivocas como nosotros, tú no eres perfecto. Y como tú no eres perfecto, pues te equivocas, te sometemos a la crítica, te podemos criticar. Porque tú no eres un ser sagrado, tú eres sagrado así, con letra minúscula como todo el mundo. Y ahí vienen los problemas en que enfrentan los profetas, con los faraones, en un momento, con los emperadores, con los reyes, bueno. Porque viene el fetichismo de los poderes terrestres, que quieren sacralizarse. Y si tú tienes una cosmovisión como la de Alá, entonces ya tienes ahí las herramientas que van a poner en cuestión los poderes fácticos de la tierra. Por eso es que los teólogos de liberación en América Latina, empezando por Dussel, siempre decían la condición de posibilidad del pensamiento crítico es ser ateo ante los poderes terrestres. Si tú no eres ateo frente a los poderes terrestres, frente al capital, frente al Estado, frente al ejército, frente a todos los poderes terrestres, tú no puedes producir pensamiento crítico porque lo vas a sacralizar. Si tú sacralizas los poderes terrestres, ya no puedes pensar críticamente. Ya estás reproduciendo las ideologías dominantes porque, bueno, te creíste el cuento. Entonces, hay que desfetichizar. Hay que criticar la idolatría. Por eso, el método de Marx, dicho por los grandes pensadores como Frank Hickelhammer, Enrique Dussel y otros, es la crítica al fetichismo.
Ese es el método de Marx. Desacralizar todo. Y poner todo en el plano de la comunidad humana. Sacarlo del plano de la sacralidad en que los poderes fácticos quieren poner sus poderes. Y ahí viene el pensamiento crítico. Bien, entonces, ese concepto de alhaja nos permite un pensamiento crítico, porque pone en su sitio todos los poderes terrestres y no deja que nadie quede hipnotizado por lo sacral de esos poderes. Y llama la atención a siempre aterrizar y hacer una crítica a todos ellos, porque ninguno es representante de nada divino. ¿Bien? Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se inicia todo un movimiento que como 100 años, 150 años después, se conoce como el cristianismo unitario. Eso fue como 100 años después de Jesús. No en vida de Jesús. Jesús era un disidente judío. Él estaba dentro de la comunidad judía y había llevando una batalla contra los poderes fácticos en la época, que era por un lado los mercaderes del templo y el imperio romano. Entonces él estaba metido en ese rollo, pero años después, 100 años después, que se constituye esto que se llama el cristianismo. Los seguidores del mensaje de Jesús, que son en un inicio cristianos unitarios, porque el alhaja tiene allí el concepto que tiene Pachamama, que tiene Ubuntu, que tiene el Tawhid en el Islam, que tiene todas las cosmovisiones, que es holística, que es la diversidad y la unicidad, bien, que no es dualista. Entonces, ese movimiento de cristianos unitarios se convierte en una fuerza antiimperialista contra el Imperio Romano, porque empiezan a poner en cuestión, como dije ya, la sacralidad del emperador y el imperio. Y la cosa llegó a tal punto que en el siglo IV, entre el año 325, en el Congreso de Nicea, el emperador Constantino propone entonces unas reformas. Y ahí es cuando el Imperio Romano se hace cristiano. Porque dice, si no puedes contra ellos, únete a ellos. Porque el miedo que tenía el imperio es que ese movimiento antiimperialista los tumbara. Porque desacralizaron al imperio y al emperador. Entonces ahora viene el intento del imperio de resacralizarse. Y se hacen cristianos. Y le dicen a los cristianos unitarios, no me ataques, que yo soy cristiano como tú. Pero no pueden dejar la cosmovisión de Alá intacta. Porque si tú te haces cristiano, si el imperio se hace cristiano, si el emperador se hace cristiano y deja la noción de Alá intacta, no se puede resacralizar, porque va a tener que aceptar que es uno más como cualquier otro. No se puede poner en el lugar de sagrado con la letra mayúscula, de ser representante de esa fuerza creadora de vida con inteligencia. ¿Y qué hacen? Se inventan una nueva cosmovisión, que es el cristianismo trinitario. Y el cristianismo trinitario entonces va a poner allí varias cosas, pero una de ellas que es esto de el Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, lo que hicieron con eso era decirle a los cristianos, como Jesucristo es el Hijo de Dios, en los cristianos unitarios valga constar que en la Biblia aramea, que es la primera Biblia, Jesús era un profeta, Jesús no era hijo de Dios. Lo de hijo de Dios apareció en las traducciones estas perdidas, ¿no? En la Biblia aramea no está la idea de que Jesús es el Hijo de Dios. Está Jesús como un profeta, ¿no? Como la tradición profética. Entonces no hay esta idea de Hijo de Dios. El cristianismo trinitario pone a Jesús como Hijo de Dios. Y dice, en ausencia de su Hijo, el emperador es el representante de Dios en la tierra, por analogía. Entonces usan por analogía este argumento del cristianismo trinitario para entonces darle al emperador una sacralidad como representante de Dios en la tierra, en ausencia del Hijo.
Entonces, lo otro que ocurre es que se comienza el dualismo. Destruyen la visión holística de Alá de los cristianos unitarios y comienza un proceso que es a través del cristianismo trinitario, que es el dualismo. En el sentido siguiente, están el emperador, el imperio, su séquito y los allegados, que son los seres divinos, los seres que están del lado de los buenos, del lado de Dios, y los diferentes, la naturaleza, y todo el que no entre dentro, los críticos del imperio, todos los que sean diferentes, en el lado de la naturaleza, que pertenece a quién, a Satán. Aquí viene un dualismo que hablé al principio, que se seculariza luego en Descartes, ¿no? Y con ese dualismo sucumbe esa parte del mundo en un oscurantismo, porque de ahora en adelante cualquier científico que juegue con las fuerzas de la naturaleza, experimente con la naturaleza, es visto como alguien que está trabajando con las fuerzas del diablo. Y la ciencia empieza a ver una contradicción entre espiritualidad y ciencia, donde una no va con la otra, y donde los poderes fácticos de la espiritualidad, en este caso la religión de la cristiandad, porque ahora esto es cristiandad, esto es cuando el cristianismo se hace ideología de Estado, una teología de dominación. Es una teología de dominación para justificar a los poderosos. Bien, entonces, esa teología de dominación empieza a todo lo que es ciencia, todo lo que es pensamiento crítico, todo lo que es filosofía, estas cosas, para afuera, del lado del diablo. Y con ese dualismo estuvo esa parte del mundo, Europa occidental, todavía hasta entrado el siglo XVII, donde todavía era prohibido leer los griegos, prohibido leer, o sea, una serie de prohibiciones, etc. Y donde, por supuesto, hubo una decadencia en términos de tecnología, ciencia, etc., que florecían en otras civilizaciones en esa época, mientras que en Europa estaban súper estancados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Europa se expande, tiene necesidad de tecnología y ciencia con la expansión colonial, pero no tiene tecnología y ciencia desarrollada. Quien la tiene desarrollada son otras civilizaciones. Y da la casualidad, digo la casualidad, porque pudo haber sido China, la India, cualquier otra civilización que pudiera estar en frontera con Europa, hubiera sido un lugar de extractivismo epistémico. Pero a quien tenían era ¿quiénes? La civilización musulmana. La tenían de frontera. Incluso dentro de territorio europeo. Estaban adentro. Al-Ándalus era la civilización musulmana y estaba dentro del territorio. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Tienen que acudir a estas civilizaciones que tienen de vecinas para poder absorber las ciencias y las tecnologías desarrolladas en la época. Y incurren en lo que vamos a llamar el extractivismo epistémico, que es el extractivismo, ¿no? La industria extractivista, pero epistémica, que empiezan a llevarse los conocimientos de estas otras civilizaciones, a apropiárselas. Y luego en la historia de la ciencia que tenemos, que es una historia de supremacía blanca, una cosa increíble, o sea, está llena de fake news. Cuidado con la historia de la ciencia. Está llena de fake news. O sea, es una cosa increíble. Para darle un ejemplo, Copérnico, que le atribuimos a Copérnico que descubrió que la Tierra no es el centro del universo, que va alrededor del Sol y todo eso. Eso Copérnico se lo plagió de la escuela de Damasco, de la civilización musulmana, que 300 años antes habían hecho el descubrimiento y la demostración matemática, los diagramas, exactamente como los de Copérnico. Y digo más, en las fórmulas matemáticas que hicieron, Copérnico comete errores que no están en los originales. ¿Bien? Copérnico comete errores en las fórmulas matemáticas que en los originales de la escuela de Damasco no estaban. Pero celebramos a Copérnico
el hombre blanco occidental, que es el que descubrió esto. Pero lo hacemos con... No me voy a meter ahí, puede estar 2 horas cogiendo uno por uno, porque la verdad que todo, o sea, toda esa historia de la ciencia, sobre todo esa parte temprana de la modernidad, es llena de extractivismo epistémico y de fake news, de gente que plagió a los científicos de la civilización musulmana y que se apropiaron de eso, que luego los reciclaron como si fuera de ellos. Y la historia de la ciencia nos lo cuenta así. Pero si tú conoces un poquito de la historia de la civilización musulmana, inmediatamente te das cuenta y te ríes, porque identifica los científicos que descubrieron todas esas cosas que se le atribuye a un hombre blanco occidental. Que eso tiene que ver también con el ascenso ahora en el mundo moderno de una ideología racista que va a decir que los occidentales son superiores, y para poder decir eso no pueden tener deuda con nadie. Imagínate si dijeran, hemos aprendido todo esto de los científicos musulmanes. Entonces se te cae el cuento de que tú eres la raza superior. ¿Te fijas? Entonces tenían que inventarse una historia ahí, que es fake news, para poder justificar esta narrativa de la superioridad de Occidente sobre el mundo no occidental. Entonces, ¿qué pasa? La modernidad no es otra cosa que la secularización de las narrativas de la cristiandad. ¿Bien? Pues mira, lo que pasó al principio fue lo siguiente. Agarraron la ciencia, se la plagiaron del mundo musulmán. Borraron la historia de donde sacaron sus ideas, la borraron. La reciclaron como si hubiera sido fulano, sultano, hombres occidentales, un británico, un italiano, un alemán. La imprenta de ¿cómo se llama? Gutenberg. O sea, ese es otro cuento de hadas, increíble. O sea, los chinos inventaron la imprenta en el siglo II o III. O sea, y tenían ya papel moneda. O sea, y nos hacen el cuento que este hombre en el siglo XVI inventó la imprenta. O sea, perdóname, o sea, esto está inventado mucho más de 1000 años antes que... Y nos hacen el cuento que eso es un invento. O sea, el papel moneda, Europa llegó al papel moneda en el siglo XIX. Los chinos ya estaban con papel moneda más de 1000 años antes. O sea, hay un montón de cuentos de hadas que nos han hecho que hace que entonces, cuando viene la Revolución Francesa, igualdad, libertad, fraternidad, nos creamos bajo una historia mundial narrada eurocéntrica, supremacista blanca. Pues viene la Revolución Francesa y ahora nos creemos que la idea de libertad, democracia y todo eso viene de los europeos. Que la modernidad y todo el discurso libertario, democrático, derechos, que todo eso viene de los ilustrados del siglo XVIII en Francia, Alemania y Gran Bretaña. Cuando la idea de libertad, la idea de igualdad, todas estas ideas estaban, pero miles de años antes, desarrolladas en diversas civilizaciones. No son ideas originales de Europa ni de la modernidad. Y había civilizaciones que ya tenían allí estas ideas puestas allí como parte de derechos reconocidos, como parte de... no había incompatibilidad entre espiritualidad y ciencia, no había incompatibilidad entre espiritualidad y pensamiento crítico, no había y sin embargo, si tú te tragas la narración histórica eurocéntrica que te hace ver que Europa es la epítome, el clímax de un proceso civilizatorio superior al resto del mundo y que todos los demás son inferiores, ¿no? Y que los demás pueblos no tienen historia, como diría Hegel, ¿no? Que en África no había historia, que los pueblos indígenas de América están fuera de la historia. Tú te tragas todo eso, pues tú vas a terminar desarmado ante la situación del mundo de hoy, porque vas a creerte, y este es un debate que yo tengo con algunos amigos de la literatura decolonial, que siguen viendo en la modernidad un lado emancipatorio que aportó la modernidad. La modernidad no ha aportado emancipación, excepto para ese 10% que se benefició del saqueo. La modernidad lo que trajo fue
en la devastación para la gran parte de la población del planeta. Y además, las ideas que le atribuimos a la modernidad como si fuera natural e inherentemente moderna, la idea de individuo, libertad, la idea de democracia, todas estas ideas, como si fueran modernas, es una falacia de las narrativas y los fake news de la historia eurocéntrica. Porque ya habían formas de democracia en todas las civilizaciones previas, formas de democracias comunales que ya existían en civilizaciones previas, antes de la modernidad. La idea de libertad no se la inventó el mundo moderno ni los ilustrados del siglo XVIII, son ideas que ya estaban allí, desarrolladas por filósofos en la China, en el mundo musulmán, en el mundo de la India, en los mundos. Tú vas alrededor del mundo y tú vas a ver filósofos defendiendo la idea de libertad, la idea de igualdad, la idea de, o sea, toda una serie de ideas, es más, de una manera hasta más sofisticada. Esto lo aprendí yo de las feministas islámicas, lo que voy a decir ahora. Las feministas islámicas siempre dicen que cuando ellas ven el mundo moderno, o sea, ven una gran falacia y dice que les da tristeza ver a las mujeres feministas occidentales tragarse la idea moderna de la igualdad. Porque el problema es el siguiente. Ellas me lo aclararon, pero así. El problema del mundo moderno es que agarran la idea de igualdad, que es una idea que está ahí ya en otras civilizaciones, se la apropian y la transforman en un universal abstracto. ¿Se acuerdan que al principio hablamos de los universales abstractos? Un universal abstracto que no aterriza en nada, se queda ahí en una cosa abstracta. ¿Bien? Número uno. Y número dos, si tú agarras el concepto de libertad y tú no lo sitúas o no lo subordinas a la categoría de justicia, te va a pasar como a las feministas occidentales que terminaron en la doble jornada. Porque el problema no es la igualdad, el problema es la justicia. En otras palabras, tú puedes tener relaciones de igualdad injustas. Tú puedes tener relaciones de igualdad justas. Tú puedes tener relaciones de desigualdad injustas y relaciones de desigualdad justas. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio ahí? El criterio no puede ser la igualdad, porque puedes tener relaciones de igualdad injustas y puedes tener relaciones de desigualdad justas. Entonces, no puede ser la igualdad, es la justicia. Ese es el criterio. Poner y subordinar el concepto, sí, la igualdad, pero subordinado a la justicia. No podemos absolutizar la igualdad como hace la modernidad occidental, porque termina lo que le pasa a las mujeres en Occidente, las feministas, termina en la doble jornada. ¿Saben lo que estoy hablando de la doble jornada, no? No. ¿No saben lo que es la doble jornada? Que además de estar a cargo de tus hijos, ahora encima de eso estás trabajando 8 y 10 horas estás en la doble jornada. Entonces dice, quisiste llegar a la igualdad, absolutizaste la igualdad y terminaste en una situación muy injusta. Porque el tema no es la igualdad, el tema es la justicia. Eso lo aprendí yo de la feminista islámica. ¿Por qué? Porque en el Corán hay un concepto de igualdad radical, pero el concepto central del Corán es la justicia. Entonces, por tanto, la igualdad siempre se subordina a la justicia. ¿Qué pasa en el mundo de la modernidad occidental? Se agarra de la idea de igualdad, se absolutiza y se pone como el centro de la cosa. Y dejas de lado la justicia. ¿Y te crees que haciendo igualdad hace justicia? No, cuidado. Porque tú puedes tener relaciones de igualdad muy injustas, como esas de la doble jornada. ¿Te fijas lo que estamos aquí? Entonces tenemos que descolonizarnos de esa matriz capitalista moderna occidental que nos está llevando a un callejón sin salida. Primero, porque está destruyendo la vida, y segundo, porque cuando empezamos a luchar contra ese sistema, nos ha colonizado ya
con categorías y conceptos que no nos llevan a ningún sitio. Porque estamos hasta desarmados para luchar y combatirlo, porque estamos atravesados por las propias lógicas de dominación de esa modernidad. Entonces, uno de mis debates con algunos colegas de coloniales que han empezado como a fetichizar o a darle a la modernidad, como darle ese sentido emancipatorio. No, sí, tiene un lado opresivo, pero tiene un lado emancipatorio. Bueno, pero ¿cuál es ese lado emancipatorio? Bueno, la igualdad, la libertad. Pero espérate. Eso no es un moderno occidental ni ilustrado del siglo XVIII. Eso está ahí desde... Hay un montón de filósofos de otras civilizaciones que han... No, eso no puede ser. No. Entonces, no lo pueden aceptar, que pudiera haber otro pensamiento diferente sobre eso. O sea, y no pueden aceptar que pudiera haber un concepto de igualdad, etcétera, hasta superior al que tenemos en otras civilizaciones, en otras conceptualizaciones de otras civilizaciones previas, porque como se compró la idea de que todo pasado es peor que el presente y todo presente es peor que el futuro, pues no puede ser que en el pasado hubieran cosas mejores que las del presente. Es que no puede ser. ¿Te fijas cómo constituye nuestro sentido común? Entonces ponemos en el lado de los primitivos y los subdesarrollados a los pueblos que sí han desarrollado, por ejemplo, pensamiento crítico sobre la Pachamama, sobre el problema ecológico que estamos enfrentando, que son los pueblos originarios de nuestro continente, que han producido teorías sobre eso, que han producido conceptos para nosotros entender eso. Pero como siempre, otra vez, todo pasado es peor que el presente y todo presente es peor que el futuro, pues no puede ser que estos indígenas, que son gente del pasado, atrasados, primitivos, subdesarrollados, no sé qué, puedan tener un pensamiento que nos ayude a enfrentar la crisis ecológica planetaria en que estamos. No puede ser. ¿Te fijas? Cómo nos colonizan hasta la idea de tiempo. Entonces, en el fondo, lo que está detrás de todo esto, o por debajo de la modernidad, es la teología de dominación de la cristiandad. Porque lo que tenemos es la secularización de las narrativas de la cristiandad en el mundo moderno, como expliqué con el ejemplo de Descartes. Pero que pueden poner otros ejemplos sobre eso, que no me voy a meter ahora porque el tiempo es limitado. Pero hay otros ejemplos. Por ejemplo, esta idea que acabo de decir del tiempo, de que todo pasado es peor y todo que el presente o el futuro, tiene que ver con la visión lineal de la historia que hay en la noción de la cristiandad, de que vamos siempre hacia algo mejor y de que vamos a salvarnos y siempre todo va linealmente hacia algo mejor, ¿no? Entonces esa idea de progreso secularizada de la cristiandad no deja de ser de la cristiandad. Ahora aparece como una narrativa moderna, pero no deja de ser tener un fundamento en la teología de la cristiandad, esa idea de progreso lineal de la historia, ¿no? Entonces voy a parar aquí simplemente para abrirlo a discusión, ¿no?